Quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de entrevistas. Este ciclo de entrevistas fue una idea de nuestro presidente, Diego Arat, donde él propuso que invitemos a diferentes personalidades de nuestra asociación para que nosotros, los más jóvenes, tengamos la oportunidad de hacerle un montón de preguntas y también conocerlos y acercarnos un poco a todo lo que son ellos, porque bueno, no todos hemos tenido la posibilidad de formarnos con ellos y de esta forma la idea es conocerlos en mayor profundidad. Así que bueno, Gaby, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un honor para mí que lo hayan hecho. Para mí es un placer y un poco mi misión va a ser tratar de que toda la gente que no ha tenido la oportunidad de formarse con vos, a través de esta entrevista tenga la oportunidad de ir, de hacer como un viaje y que cuando terminemos todos te conozcamos más. Encantado. Yo sé que vos venís de Paraná, contanos cómo fue tu infancia, cómo era tu familia. Sé que venís además que sos hijo de otro médico. Contame un poco de eso. Yo provengo de una familia típica clase media de una ciudad del interior. Mi padre médico, hecho a pulmón. Mi madre era maestra y cuando se casó pasó a su formato de ama de casa. Y yo tengo una hermana y crecimos en una familia absolutamente normal y convencional. La verdad que tuve una infancia y una juventud muy lindas. En el interior es un muy lindo lugar para pasar la infancia y la adolescencia. Es muy libre. Lo normal era, en esa época al menos, era ir al club, ir a la calle, moverse. Y vos viviste en Paraná hasta qué edad, hasta los 18, calculo que estudiaste medicina después. Sí, yo tuve un impas. Cuando terminé el secundario me fui un año a Israel. Me fui yo pertenezco a la comunidad judía y es una cosa bastante frecuente que haya viajes a los que pertenecemos y hemos formado parte de cierta actividad dentro de la comunidad, y yo me fui a un kibutz, que es como una aldea agrícola, durante 6 meses allá. Y después sí estudié medicina en Rosario. Ok, te metiste solo en este viaje. Yo quiero reservar la parte de la religión para más tarde. Pero Ok. que después de estar 6 meses, casi un año me dijiste en Israel, en un ambiente que es completamente diferente al nuestro, ¿qué te trajiste? ¿Qué aprendiste ahí? La verdad que fue un viaje extraordinario. Vos imaginate que yo venía de vivir en una ciudad muy conservadora, época del gobierno militar, y me fui a vivir a un kibutz, un lugar donde la juventud, los chicos no viven con sus padres. Era un formato muy diferente a todo lo conocido. Era muy divertido y era libre porque no tenía a mis padres cerca. Cuando tenés 18 años, no tener a tus padres cerca, es tocar el cielo con las manos, haces lo que querés. No, fue fantástico. Para mí el concepto de tierra prometida era esa libertad. Después volviste y estudiaste medicina. ¿A dónde fuiste a estudiar? A Rosario. Era el destino más cercano de Paraná para estudiar medicina. Lugar donde había estudiado mi padre también. Ok, te metiste solo en tu viejo yo sé que es clínico, es una figura muy importante en Paraná, Sí. y a veces ser el hijo de alguien es bastante difícil. ¿Cómo lo viviste vos? Y bueno, lo viví así, pero no porque fuera difícil, sino que era difícil para mí, porque yo era el hijo de Julio Klemboski. Y el ser el hijo de Julio Klemboski era un orgullo, pero también era una carga. Y las personas resuelven esto de distintas maneras. La forma que lo resolví yo es salir de ese esquema, salir de ese lugar y tratar de ser yo en otro lado. Y ese lado, para mí era Buenos Aires, pero no tenía tan claro si era Buenos Aires, pero lo tuve claro cuando vine a formarme a Buenos Aires y después nunca volví. Entonces vos terminaste tu carrera de médico y ya tenías claro que querías ser traumatólogo, y de Rosario viniste a Buenos Aires. La traumatología también llegó casi de casualidad. Fue una oportunidad, yo no sabía mucho qué hacer. La verdad que era una época de mi vida sin mucha claridad. Por eso mi concepción de la vocación es más una construcción que una cosa que uno siente en el alma. Y yo me formé en Paraná los primeros años,
Estaba contento, empecé a aprender, pero me di cuenta que me faltaba mucho para tener la formación o la calidad médica que yo quería tener. Y en mi búsqueda, apareció quien fue mi gran maestro, que estaba acá en Buenos Aires, que fue Carlos Saenz. La mayoría de la gente no lo sabe, pero bueno, ustedes están relacionados de alguna forma, son familiares. Sí, Alguna vez me lo has contado en privado, pero bueno, la idea es que la mayoría de la gente conozca. ¿Cómo fue esto que vos lo contactaste, vos lo escribiste? Estamos hablando de una época donde no existían el WhatsApp. no existía el WhatsApp ni el teléfono celular. Era el año 92, 93. Yo leí en la revista de ortopedia trabajos de Carlos Seidenberg. Mi abuela es de apellido Seidenberg. Le digo, abuela, ¿quién es este Carlos Seidenberg? Me dice, uy, Carlitos, mi sobrino Carlitos. ¿Cómo mi sobrino Carlitos? Sí, el hijo de Jacobo, mi hermano. ¿En serio me decís? Sí, bueno, voy a usar eso para que me dé bola. Y así fue, cuando yo lo llamé 1000 veces al británico, era difícil encontrarlo. Insisto, no existía el mail, no existían los celulares, Sigue siendo nada. difícil encontrarlo. Igual. Bueno. Hasta que un día logro que le pasen el llamado en el hospital británico y me atiende. Y yo le dije, mirá, mi nombre es Gabriel Klemboski, soy nieto de tu tía Clarita. Me dijo, uy, no te puedo creer, ¿por qué me llamás? Y así fue que me dio bola. Yo era un día de semana, yo le planteaba una serie de cosas que yo buscaba, ni sabía bien lo que buscaba. Y me dijo, el sábado a las 8 de la mañana te espero en mi casa. Y le digo, uy, pero yo estoy en Paraná. Por eso, tomate lo que quieras y a las 8 de la mañana estate en casa el sábado. Me dio la dirección y yo me tomé un colectivo. A las 6 de la mañana llegué a Buenos Aires. Él vivía frente a Parque Lezama, en San Telmo. 6:30 estaba sentadito en Parque Lezama esperando que sean las 8 para tocarle el timbre. Y a las 12 del mediodía, cuando salí de la casa de él para tomarme un colectivo para volver a Paraná, yo ya era otro. Él había abierto una cantidad de cosas que en mí, que yo le puedo poner el nombre de entusiasmo. Me generó un entusiasmo y al final todo es eso, es entusiasmarse con algo. Bueno, Carlos fue un motor gigantesco y me mostró mucho de ese camino. Poneme en contexto, vos ahí qué edad tenías, ya eras traumatólogo, habías terminado tu residencia. Tenía 27 años, estaba a punto de casarme, con quien fue mi primera mujer, y volví a Paraná y le dije, me voy a Buenos Aires un año a formarme. Bueno, estábamos por casar, nos casamos. ¿Y tu mujer te acompañó? Sí, mi mujer me acompañó. Y la verdad que en esa época fue una época muy turbulenta, donde mi proyecto inicial era volver a Paraná. Cuando yo empecé a trabajar con Carlos, empezó a pasar el tiempo y Carlos un día se sentó conmigo y me dijo, yo quiero que te quedes a trabajar conmigo, no quiero que vuelvas. Yo tenía un proyecto en Paraná, había armado un lugar con 2 traumatólogos más. Volví y le anuncié a todo el mundo que no me volvía y que me quedaba en Buenos Aires y me quedé. Y bueno, fue una época difícil, de la época de ese matrimonio mío que duró muy poco. Época difícil, donde Reservame lo del matrimonio para después. yo tengo una lista de errores para nombrar. Bueno, te la voy a preguntar entonces. Entonces empezaste a trabajar con Carlos. ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque a uno, siempre nuestros mentores nos marcan un montón. Hoy es más fácil, nuestros mentores son en general mucho más abiertos al diálogo y demás. A vos te tocó trabajar con Carlos, que siempre tiene un montón es muy abierto al diálogo, pero sé que hacían anatomía los fines de semana, no estaban solos, había otra gente ahí y era un contexto extremadamente enriquecedor. Contame un poco de eso. Es muy difícil transmitir lo que no vi nunca más que sucediera en ningún otro lugar que no fuera en la periferia de Carlos. Carlos, así, venían tipos de Estados Unidos y se volvían locos viendo lo que Carlos hacía en su casa. Y yo simplemente trabajaba con él, yo tengo anécdotas. Era mi segunda casa, la casa de Carlos, y era mi segunda casa porque ellos lo permitieron. Así me llamaban a comer, nos quedábamos hasta cualquier hora en su altillo, que era su laboratorio de anatomía, que tenía preparados anatómicos.
Era... Pero no estaban solos ahí, iba a Sancoli, contanos un poco de Ah, eso. bueno, por eso. Carlos estaba terminando de algunos preparados para cierta etapa del libro, el famoso libro Sancoli Cosi, tuvo una realidad que Cosi murió joven. Entonces, el que trabajaba con... Carlos trabajaba con Cosi. Entonces, el que continuó con las disecciones mucho fue Carlos. Él tomó esa posta, que ya trabajaban. Y yo me acuerdo que los domingos a las 8 de la mañana iba Sancoli padre, a sus 70 años, 70 y pico, con Juan Cacañone, y estaba Carlos y yo, que era el chepibe, y bueno, para mí era como ser ser un amateur de fútbol y poder los domingos ir a la cancha de Boca y estar en el vestuario. Era una cosa así, era un honor, un privilegio. Viví cosas muy interesantes. Tengo anécdotas. Sancoli era una persona muy particular y hablaba con Carlos y con Juanca y yo estaba ahí. Y un día me pidió que haga algo en un preparado y yo le digo, discúlpeme doctor, pero yo no me acuerdo exactamente qué era algo del borde cubital de la muñeca. Y le digo, pero si hacemos eso, lo que usted quiere ver me parece que no va a poder por esto y por esto. Él pensó, me miró y me dijo, tenés razón, ¿vos sos médico? Me dijo. Y Carlos y Juanca se morían de risa, no paraban de reírse y Sanconi no entendía lo que pasaba. Bueno, tenemos algunas fotos de esa época, fue impresionante, fantástico. Escucho hablar de reuniones así, con un grupo tan estimulado, tan estimulante de gente. De hecho, todos terminaron, si no hago mal la cuenta, todos fueron presidentes de la ACM. Imposible no ser extremadamente enriquecedor y Muy. siempre digo que las viejas épocas han tenido cosas increíbles y que eran mucho mejor que ahora que tenemos inteligencia artificial, esas cosas más. No lo sé, pero cada uno vive la época que le toca, no lo sé. Bueno, y entonces tu elección por la especialidad de la cirugía de mano, medio como que fue como vos eras traumatólogo y arrancaste como por Carlos porque tenías ahí ese enganche, así fue. Yo encontré un maestro que me logró generar entusiasmo y pasión por algo que tenía que ver con el trabajo. Y para mí eso era novedoso. Trabajo y pasión. No lo veía. Él me lo formateó. Y para mí fue un gran descubrimiento. Ok, entonces Carlos te dice, bueno, listo, yo quiero que empieces a trabajar conmigo y demás. ¿Y cómo ingresás vos? Vos trabajaste mucho tiempo en una institución muy grande. Contanos Bueno, un eran poco. épocas no había un fellow formal, además había que vivir de algo, entonces yo hacía guardias para poder formarme y dedicar el tiempo a la formación. Y fue un proceso. Eh, Entrar al británico, bueno, en un momento se abrió una ventana y pudimos entrar algunos a formar parte del equipo de mano. Carlos también le costó mucho formar su sector, tuvo mucha oposición en el hospital en esa época, ya lo contará él. Eh, pero era un tipo que era imposible frenarlo, porque era una máquina de generar cosas nuevas, estaba 100 kilómetros adelante de muchos otros. Y bueno, generó una escuela y generó una cantidad de discípulos. Y yo estoy orgulloso de haber sido uno de ellos. Y bueno, trabajé, no sé, 10 años, 12 años con Carlos. Y bueno, después la vida también te va separando y vos necesitas seguir tu propio camino. Carlos un día dejó el hospital y bueno, yo continué en el hospital con muchos de quienes habían sido sus discípulos y armamos un servicio que le faltaba a la genialidad de Carlos, por supuesto. Pero bueno, la genialidad era un componente que si no lo tenés, no lo tenés. Pero igual, podés, podés trabajar seriamente sin esa genialidad. Adelanto un poco en el tiempo, entonces, bueno, vos te formaste, ya estabas trabajando en el británico. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchísimos de tus fellows, sobre todo los más actuales. Ellos, sistemáticamente, varios de ellos te definieron como un encantador de serpientes. Ellos hablan de que vos tenés una capacidad de una llegada muy especial con los pacientes, que es algo que
no es fácil, eso no se lee en los libros y probablemente, no te quiero condicionar, pero te va a costar transmitirlo, porque es algo que no se explica con palabras, pero quiero que hagas tu mejor esfuerzo. Háblanos un poco de eso, porque llegar al paciente... Hay muchos factores en esto. Creo que esa definición es exageradísima, pero no importa, vamos a tomarla. Uno puede estar sentado en un consultorio, está trabajando, y el que tiene sentado enfrente es un paciente que también es un cliente, al que hay que seducir. Hay que seducirlo para que él te elija a vos o te siga eligiendo. Para mí las condiciones necesarias son la honestidad y la idoneidad. Pero después hay una cantidad de factores que se ponen en juego ahí que tienen que ver con que el paciente te elija, porque tiene muchísimas otras opciones para elegir, dentro de la propia institución donde yo trabajo o en otras. Está lleno de gente capaz. Bueno, ese paciente para elegirte, hay un juego en eso, en ese juego. Aparte, con los fellows, que son los que te transmiten esto a vos, los fellows es más fácil también, porque forman parte de ese juego. Y en ese juego también ellos aprenden, creo yo, muchísimo, donde yo trato de que el fellow no sea alguien que esté parado pasivamente en el consultorio tratando de aprender lo poco o mucho que yo pueda saber. A mí me encanta hacerlos pensar, tratar de que se equivoquen, y que vuelvan a pensar en lo que dijeron, porque me parece que mi función para ellos es enseñarles, estimularlos a aprender. El fellow es alguien que te ayuda muchísimo y además te hace sentir importante. Así que la obligación que yo tengo para con ellos es que ellos se enriquezcan al lado mío todo lo que yo pueda hacer. Que a veces, no sé, ellos valorarán cuánto es. Siguiendo en la línea de tiempo, vos después te tocó ser jefe del hospital donde vos trabajabas, te tocó también liderar un proyecto. ¿Cuáles son las condiciones personales que vos tenés acá y sin miedo te pido que no seas medio con tus palabras? ¿Por qué crees cuáles son tus condiciones de liderazgo que crees que te llevaron hasta eso? Yo lo he pensado, yo no creo tener muchas condiciones de liderazgo. La verdad que no me siento un líder. Yo no me siento un líder. Tal vez las cosas que yo he construido alrededor mío me ponen en un lugar donde otras personas que necesitan formarse o que buscan trabajar, bueno, se acercan porque también es las relaciones laborales también son de conveniencia. Yo no siento que tener condiciones de liderazgo. Yo sí que sé que transmito entusiasmo. Yo disfruto mi vida y el trabajo es parte de lo que disfruto. Tal vez se nota. Yo no fui un gran jefe en el hospital británico. El cargo primero fue heredado. Carlos se fue y de lo que había ahí decidieron quién me iba a ser jefe y me eligieron a mí y podrían haber elegido a otro. De hecho, mis congéneres no tenían ganas de que yo fuera jefe, así que no era un consenso. Creo que el jefe que hay hoy en el hospital, que es Álvaro, sí es un jefe de consenso. Pero bueno, bajo esa situación yo traté de hacer lo mejor posible para llevar adelante un servicio con personas de mi generación y algunos más jóvenes. Aprendí un montón, me equivoqué un montón, yo cambié un montón y probablemente trabajar en un sistema como el que yo trabajé fue muy, muy importante para mí para entender qué era lo que no funcionaba y cuál era la mejor forma de que un lugar no creciera. Y todo lo que después, junto con otros colegas y que después fuimos socios, armamos, ese formato, hicimos un formato completamente diferente, con el que yo estoy muy contento de haber podido desarrollar, donde hay un montón de gente que encuentra ahí un lugar para trabajar y desarrollarse. No me quiero meter todavía en Climba, pero me gustaría que me hablas, porque vos tenías muy claro cuáles eran las cosas que no iban a hacer que ese proyecto crezca. ¿Mencionaste algo así? Bueno, me voy a meter en un problema, pero te lo voy a decir
total, muchos no van a estar de acuerdo, pero no importa. A mí me costaba entender como personas que no tienen nada de socialistas o comunistas, solo por conveniencia personal quisieran trabajar en un sistema distributivo. Y yo nunca vi crecer demasiado un sistema distributivo, por lo menos en mi experiencia no había sucedido. ¿Por qué? Porque tu mayor esfuerzo no se ve recompensado y se equipara con el que hace un menor esfuerzo. Tal vez el sistema distributivo, el sistema socialista sea maravilloso, pero la condición humana no está muy armada para eso. Okay, Normalmente las personas actúan por conveniencia. Y les tiene que convenir trabajar más. Si no les conviene trabajar más, y el sistema no me parece muy bueno. Acabas de poner en palabras una cosa clarísima. Gracias por compartir esto. Estamos hablando de errores. Para ponerte en contexto te voy a contar una anécdota personal, a pesar de que el protagonista sos vos. Cuando yo empecé a operar solo, iba medio año post-fellow, me acuerdo, voy a operar una fractura de húmero y la hago, era una mini invasiva, peludé como loco, el paciente hizo una neuropraxia de nervio radial. Y yo sentía una culpa, vergüenza, que me tenían que crucificar y apedrear porque me lo merecía y necesitaba que alguien me perdone. Y después entendí que el que tenía que perdonarme era yo mismo, porque podía fallar y bueno, el paciente después por suerte recuperó todo y le fue muy bien. Contame de cualquier cirujano que ha operado mucho como vos y muy experimentado, ha tenido 1000 batallas y algunas de ellas probablemente te haya ido mal. No me interesa el caso, me interesa cómo vos lo tomaste y cómo lo superaste. Porque esos casos son los que a uno lo forman y lo hacen mejor. Primero te digo que está bueno que te hayas sentido así, porque que no te importara, qué malo que hubiera sido. Mira, yo cometí tantos errores y aprendí tanto. ¿Viste la famosa frase, aprender de los errores? Pero es cierto. Aprendí a derivar lo que yo no sabía hacer bien. Aprendí a dejar de hacer lo que no hacía bien, excepto yo me propusiera hacerlo bien. Claro. Empecé también a admitirlos y a decirle a los pacientes, esto salió mal, hay que hacer otra cosa, o esa otra cosa que hay que hacer, no soy yo el idóneo, es tal, y acompañarlo. Creo que ahora cometo menos errores, precisamente porque soy mucho más cauto. Creo que mejoré mucho mis indicaciones. Los médicos, a ver, nosotros trabajamos, la mayoría al menos, qué sé yo, muchos trabajamos en un sistema donde la remuneración económica es directamente proporcional al volumen de trabajo. Por lo tanto, cuando más haces, más ganás, todos tenemos ciertas ambiciones económicas, quien más, quien menos. Y la sobreindicación forma una parte de la carrera de casi todos. Es fácil de justificarlo. El que está enfrente tuyo no te puede evaluar, salvo que vea otro y por ahí piense diferente. Yo creo que me volví mucho más precavido y creo que hago mejores indicaciones. Y también hago muchas derivaciones. Yo no creo haber evolucionado mucho como cirujano en los últimos años porque mi energía ha estado puesta en otras cosas, pero sí evolucioné como médico probablemente. Parece guionado esto, tu energía fue mutando hacia otras cosas. Vos me contaste en un momento decidiste dejar la jefatura del lugar donde vos trabajabas. Sí. Porque redireccionaste tu energía hacia otro proyecto nuevo. ¿Cómo nace ese? Creo que todos lo conocen, supongo, si querés contarlo, pero ¿de qué proyecto hablamos? Pero ¿cómo nace ese proyecto con tus socios? Porque nosotros estamos entrenados a operar y creemos que si tenemos que mejorar, tiene que hacer operar más y más cosas más complejas o nuevas técnicas con mejores códigos. Y a vos te nació otra vocación con un grupo de personas. Mira, yo no puedo hablar por mis socios porque cada uno obtiene sus propias razones. Pero hay una ambición atrás de eso, una ambición de
de crear algo que no existe o que no había, al menos en este ámbito. Todos queremos trascender en algo que por ahí decían que no se podía, había un desafío, había personas de una generación por encima nuestro que decían que no era posible hacer esto acá porque se necesitaba una cantidad de dinero que no era rentable. Y tuvimos mucha ayuda también a la hora de tomar decisiones y de decir, vamos, hay gente que nos ayudó. Yo tengo un familiar que es un primo mío, médico, psiquiatra, que había armado su propia empresa de psiquiatría y nos ayudó mucho en los primeros pasos. Nuestros amigos de la Clínica de la Mano de la Plata, Sergio Daroda, Fernando Membiel, abrieron su clínica para que nosotros, yo me acuerdo una noche que fuimos con Carlos Lupotti y nos mostraron un montón de números que nosotros no entendíamos, pero en realidad nos dimos cuenta que o dabas el primer paso o no lo dabas. Okay. Y la diferencia está ahí. ¿Hacés o no hacés? Hay 1000 razones para no hacerlo, todas, y ninguna planilla de Excel te ayuda, y menos en este país. Pero yo me acuerdo, mira, te voy a decir una frase de Eduardo Zancoli, hijo. Cuando nosotros inauguramos Climba, Eduardo no se debe acordar de esto seguro, pero nosotros estuvo invitado a la inauguración, él estaba ahí con nosotros, y me dijo estas palabras exactas. Me dijo, Gabrielito, te felicito, esta es la edad para fundirse. Y yo entendí perfecto el concepto, porque habíamos hablado con él también en su momento, y él me dice, yo no tengo edad para equivocarme. Claro. Y nosotros todavía estábamos en los inicios de los 40. Y yo entendí claramente lo que él decía. Para mí ya es tarde, creía yo que él decía. Después no sé, capaz que quería decir otra cosa, pero fue una experiencia fantástica y muy enriquecedora y lo sigue siendo. Yo te admiro un montón. Gracias. Y entre todas esas cosas por las cuales yo te admiro, una es por esta capacidad de ver más allá de fuera del tarro, digamos, o en un ambiente diferente. No lo digo por nada en particular, pero seguramente más de alguno te va a haber criticado o algo. ¿Alguna vez te pesó esa mirada de alguna otra persona? No mucho. Tampoco, tal vez no me enteré de algunas cosas, pero... Yo tampoco, pero siempre pienso que en general el que piensa distinto es criticado. De ahí va mi pregunta. Yo justo ayer le contaba a alguien que un socio mío en otro proyecto, Juan, que es mucho más joven que yo le decía que muchas de mis decisiones más importantes yo las tomé en un sillón de un analista. Pero en realidad eso es cierto, ¿eh? Era una época donde, qué sé yo hice mucha terapia, qué sé yo, no sé, para mí tuvo mucho valor. Pero en realidad era un lugar que cuando yo lo miro a la distancia, era un lugar para hablar conmigo y ver si yo tenía... En realidad, a ver, la vida es tomar decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. Vos lo único que haces, o casi todo lo que haces, es tomar decisiones, incluso cuando no tomás decisiones. Porque estás tomando decisiones al no tomar decisiones. Después también nosotros en nuestro proyecto hemos tenido diferencias, peleas, disgustos, pero cuando pasa el tiempo uno valora mucho a sus socios, los compañeros de ruta, incluso en las diferencias, en la honestidad de haber construido y nunca haber transgredido algunos límites. Yo soy muy agradecido a los socios que tengo y con los que he caminado en todos mis proyectos. Estos proyectos que vos estás hablando, un poco vos tenés tu práctica asistencial, pero también un poco estás como, para describirlo de alguna manera, un poco también del otro lado. Sí. ¿Vos cómo crees que, para nosotros los jóvenes, cómo crees que, para dónde va la medicina? Te invito a jugar, ¿cómo la ves dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Cuál es la dirección que está tomando? Ayúdanos a entenderlo. Bueno, no tengo esa respuesta, claramente no la tengo, porque yo no soy un líder de opinión en temas de salud.
solo soy un emprendedor de algunas cuestiones vinculadas a la actividad nuestra, pero eh, a ver, hay una cuestión de mercado, hay muchos profesionales para hacer lo mismo y el mercado va a bajar, se va a abaratar, porque es una ley de mercado. Nosotros no regulamos nuestros precios, los regulan financiadores. Tenemos muy poca capacidad, al menos en Capital y Gran Buenos Aires, en muy poca capacidad de gestión entre los grandes financiadores. Son los que nos dan trabajo, al menos a muchos de nosotros. Eh, Otros se han animado a salir de la lógica de los financiadores y han armado por fuera de eso proyectos exitosísimos y mucho más difíciles, porque todo depende de cobrar, de que el paciente saque plata del bolsillo. Nosotros no estamos acostumbrados, somos seres inmaculados que no tocamos dinero. Hablar de dinero cuesta, todos somos ambiciosos, pero hacemos de cuenta que no. Los acuerdos con proveedores, pasa todo el tiempo, pero nadie los blanquea. Todos los financiadores lo saben, no sé, es un sistema medio raro. ¿Hacia dónde va? No tengo idea. Me parece que no lo veo que vaya a mejorar sustancialmente en el corto plazo. Todos hemos aceptado la baja de precios y seguimos trabajando, o muchos. Tenemos miedo de quedarnos sin trabajo o que nuestras instituciones se queden sin esos contratos. Tenemos poco poder, muy poco poder. Eso es lo que creo. Y me parece que el próximo paso a empeorar, que me parece que lo estoy mirando, que está pasando en muchos lugares, es el empleo médico. Trabajás por un sueldo. No estamos muy lejos. Ojalá no suceda. Ojalá. Ojalá. A vos que no, tenés una población de pacientes que son deportistas y ya me voy a meter en tu deporte, pero te voy a comparar con un deportista. Para un futbolista, por ejemplo, romperse el ligamento cruzado es una lesión que es devastadora y bueno, les repercute psicológicamente y en su rehabilitación y demás. Vos trabajás con las manos, sos como un futbolista, pero trabajás con tus manos y las manos representan lo que las piernas son para un futbolista. Contarle a la gente, para los que no saben, vos tuviste una lesión muy grave, contanos cómo pasó, contanos cómo estás ahora y cómo repercutió eso en vos. Bueno, yo tuve un accidente deportivo y tuve una fractura de 8 costillas, hemoneumotórax, la clavícula derecha, una luxofractura de la muñeca derecha. Fue una lesión muy importante en la muñeca. Y bueno, todo un traslado difícil, estábamos medio, viste, todo es lejos, donde se hacen algunos deportes. Me llevaron al Británico, el lugar donde yo era jefe de mano en ese momento, trabajaba. Bueno, me recibieron, me atendieron bárbaro, me operaron todo de urgencia y mi amigo, mi socio Álvaro Muratore me operó de urgencia, medio que yo lo puse en una situación, che, operame ahora, dale. Bueno, mi lesión era muy compleja y como consecuencia de eso, mi muñeca desarrolló una artrosis, pero nunca fue un problema para trabajar. Yo aprendí un montón de esto. Fue más un problema para hacer deporte que para trabajar. Yo no creo que... Así, lo que te limita mucho es el dolor. Y para el dolor hay muchas cosas. Hay medicación, hay infiltraciones y hay cirugías. Vos podés resolver casi cualquier dolor articular hoy en día con algo. Dolor, ¿eh? No digo que sea la solución perfecta. Vos podés operar con una artrodesis de muñeca que yo no tengo, pero si vos mirás mi muñeca, cómo flexiono esta muñeca y cómo flexiono esta, es muy distinto, pero laboralmente no se ve muy afectado. No lo sentiste. No. Nunca te maquinaste como que esto te No. quitaba potencial. Nunca lo sentí así a este accidente, no lo sentí así. No, de hecho, no permití que lo hiciera. Yo me operé muchas veces de esta muñeca, me hicieron despartroscopías, ahora Carlos y Ezequiel me hicieron una denervación para que me duela menos, pero podés. De hecho, Carlos mismo tiene una denervación que le hizo Ezequiel hace un tiempo y mejoró. Y ¿cuándo no lo viste operar a Carlos a cualquier hora, cualquier día?
Estamos hablando de polo ahora. Contanos, Ok. para los que no saben, contanos, esta es tu pasión, cómo fue que nació. Em, la verdad que el polo es un hobby que me apasiona, pero es un hobby. Está buenísimo encontrar un hobby en un momento de tu vida, porque es una energía muy linda para poner en algún lugar. Es sanador. Yo lo encontré en eso. Yo tenía una fantasía con esto, pero imagínate que yo vengo de una familia donde el polo era una noticia que salía en La Nación, en- que era el diario que compraban en mi casa. No sabía nada. Pero los caballos siempre fue algo que me gustaba de chiquito, iba a ir al campo, de amigos y qué sé yo. Mi madre siempre recuerda que yo quería tener un caballo en la terraza de mi casa. Ella se reía de eso. Pero bueno, un día vamos a comer un asado a la casa de nuestro anestesista, vamos con Aldo Falco y con Cristian Perroto, y dice, vénganse con un vaquerito viejo que le quiero mostrar algo. Bueno, vaquerito viejo es lo que tenemos. Y nos llevó a una escuela de polo, que nos subieron un caballito y nos dijeron, ¿saben andar a caballo? No. Bueno, vengan, les vamos a enseñar. Y bueno, era toda una cosa media patética, pero el resultado de eso fue que yo les dije, che, pero esto se puede aprender. Obvio, esto es una escuela. Y eso fue hace 9 años atrás. Y yo empecé de a poquito, de a poquito, de a poquito. Tuve un accidente grande, pocos meses después. Fue ahí cuando te caíste. Sí, fue al principio, fue al principio. Después tuve otros accidentes, pero mucho menos graves. Tuve una fractura de esta muñeca, nada, tuve golpes. Pero bueno, y lo fui de a poco fue un hobby que formó parte, empezó a formar parte se transformó en una pasión y formó parte del esencial de mi calidad de vida. Se volvió una forma de vivir en algunos momentos. Yo voy mucho, juego 3, 4 veces por semana, estoy con los caballos, me encanta, es una vida simple, a diferencia de lo que todo el mundo cree. Tomás mate, comes asado, andás a caballo, estás con gente simple, me encantó. Esta me la pusieron tu pelo, me la anotaron. ¿Sos mejor cirujano o sos mejor jinete? No, soy mejor cirujano sin ser un buen cirujano, pues soy muy mal polista, pero me encanta. Es imposible ser bueno en alguna actividad deportiva que empezaste a los 50. Imposible. Imposible, imposible. Pero no tengo ninguna locura con eso. Yo soy malísimo, pero me encanta igual. Casi al principio de esta charla sacaste el tema de la religión. Vos Mm, siempre haces un montón de chistes con el judaísmo. mm. ¿Qué lugar qué tan practicante sos y si hay, qué lugar ocupa en tu vida? Soy cero practicante, yo no tengo creencias. Sí, y quienes no tenemos creencias tenemos una mirada media soberbia sobre la creencia. Es como, para mí, Dios es como un cuento, como ha habido tantos dioses en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, yo no tengo creencias, pero sí tengo pertenencia. Tengo pertenencia a un origen familiar, tengo pertenencia a una historia, siento que formo parte, tengo un pasado de mi infancia y mi juventud muy lindo dentro de una vida comunitaria, pero que no forma parte de mi vida actual. Ok. No forma parte de eso. Pero tengo claro que dentro de todo lo que soy judío. Bien. Eh, También cuando estábamos arrancando, vos hablaste que bueno que te casaste 2 veces, al principio ese matrimonio no duró tanto. Contanos hoy cómo está formada tu familia, cuántos hijos tenés. Sé que una es médica. Bueno, yo me separé muy joven, me casé muy joven, me separé muy joven, y de algunos años después, donde yo pensé que iba a ser un soltero de la fantasía era ser Isidoro Cañones, me enamoré perdidamente de quién es mi mujer hoy. Y ya hace 20 y pico de años que estamos juntos. Y como toda construcción tiene dificultades, mi mujer tiene una enorme personalidad, es 1000 veces más inteligente que yo, eh, ha sabido construir una familia yo tengo 2 hijas de mi primer matrimonio,
ha sabido integrarlas a nuestro núcleo familiar. Después tuve 2 hijos con ella. Así que yo tengo hijos de 28 y el más chico de 16. Así que la mayor es médica, vive acá en Buenos Aires, es residente del Hospital Británico, que fue mi hospital, pero es residente de clínica médica. Ella dijo que al igual que el abuelo quiere ser médica en serio. Okay. Y mi segunda hija, Lucía, es arquitecta, ella vive en Paraná y es la número 1 o 2 a nivel nacional de stand-up paddle. Es una fanática, ha armado una pasión con su pareja, tiene una escuela, compite por todo el país. Eso sí que es una pasión en serio. Y después está Clarita, que es estudiante de psicología. Es muy inteligente, es muy graciosa. Y después está mi único hijo varón, Benjamín, que tiene 16 años, ya es más alto que yo, y es mi gran compañero de pasiones. Vamos junto a la cancha. Nuestra religión profunda es ser de Boca. Así que disfrutamos mucho, mucho de esos momentos juntos. Él está en el secundario, ¿no? Te quiero hacer una pregunta muy, muy personal. La mayoría de los cirujanos que yo admiro o están divorciados o no tienen un matrimonio exitoso. Eh, Vos tuviste una primera relación donde no te fue bien, pero hoy yo sé que estás muy feliz y muy enamorado. ¿Qué tips nos puedes dar a nosotros, los más jóvenes, para que nuestra carrera y nuestra pasión no nos pase por arriba y consigamos el éxito también en nuestra familia? Sería pretencioso decirlo, pero no sé si lo dije ya, pero cuando yo vine y me encontré con Carlos y le dije que me estaba por casar, me dijo, no te cases. Él no conocía quién era mi mujer, después la conoció y la adoraron, pero traten de no casarse tan jóvenes. Porque en realidad, ¿qué es armar una pareja? Armar una pareja es una sociedad que uno arma, si lo arma como un proyecto, para que dure. No alcanza que te guste. Sí, yo le debo, a ver, hablo de mi mujer porque le debo mucho a ella. Es muy inteligente. Me ha apoyado en todas mis cosas. Y me ha cuidado mucho. Busquen a alguien así. Busquen a alguien así. ¿Es que alguna cuenta pendiente en la medicina? Sí, ser mejor cirujano, pero es una cuenta que ya decidí, hace bastante decidí que va a quedar como cuenta pendiente. No lo sufro, no lo sufro, porque probablemente yo he logrado en medicina muchas más cosas de las que pensaba que iba a lograr cuando empecé. Eh, Esta actividad me dio mucho, me dio mucho. Eh, Me dio amigos, me dio bienestar económico, me dio una forma entusiasta de vivir, apasionada por épocas, sobre todo en el inicio. Me dio la posibilidad de armar proyectos empresarios alrededor de esta actividad. Eh, Siempre se puede. Yo no siento, tal vez sea un conformista, pero no siento tener muchas cuentas pendientes. Eh, Muy exitoso de tu parte llegar a esa conclusión, es como que es perfecto. Sí, ojalá nosotros, toda nuestra generación, cuando llegamos a tu edad, tenga la posibilidad de resumirlo de esa manera, porque en el fondo es lo que todos perseguimos. ¿Qué mensaje le dejarías hoy a todos los jóvenes de la ACM, nuestra edad o más abajo, los que están en la carrera, fellows? ¿Qué les podés transmitir vos que ya has hecho todo acá adentro? Difícil pero en realidad, mira, yo siento que quien trabaja o puede desarrollar algo que es más que un trabajo esto, algo que ha podido elegir, debe tomar conciencia que es un privilegiado. Poder elegir lo que vas a hacer y además proyectarte en eso, crecer, ganar dinero, poder acompañar a
a hijos, si es que los tenés, a crecer en la vida. Somos personas afortunadas en un marco de realidad que no es muy común esto. Tengan una mirada más optimista de esto. Eh, yo por lo menos tengo mucha conciencia de que vengo de una familia que yo soy la primera generación que no fue pobre, que no conoció. Y además tengo una vida muy cómoda. Y muchos dicen, no, si viviéramos en Estados Unidos seríamos millonarios. Y qué sé yo. ¿Qué sé yo? Aparte de ser millonario. ¿Qué te querés? ¿Comprar un barco? ¿Qué querés? ¿Un avión? No hace falta. Ya estamos medio cerrando. Hace un rato vos hablaste de que tenías muy claro de algunos errores que no volverías a cometer. No sé si te animás a compartir con nosotros algunos de ellos. Creo que los errores más graves que he cometido han sido de juicios de valor. A veces sos muy duro juzgando a otros. Es un lugar un poco soberbio. Pararse en un lugar de dueño de la verdad o de ética diferencial con otros. No seamos tan duros para juzgar. No conocemos tanto a veces de lo que le pasa a los demás. Buenísima tu respuesta. Para cerrar ya, te voy a hacer una pregunta medio rara. Quiero que te imagines, te subís a la máquina del tiempo y vas a viajar adelante 150 años. Y te vas a bajar y te vas a encontrar con un tataranieto tuyo. Explícale a él quién fue Gaby Klemboski. Ahí este es el momento donde vos dices una frase donde te pones en un lugar donde sos crack. Nada, yo soy un tipo que vive una vida mirando el vaso medio lleno. Y lo único que le puedo decir es, míralo así. Hay pocas cosas muy graves. A veces las hay. Pero si no te pasan esas, no mires tanto el vaso medio vacío. Está buena la vida para nosotros. Está buena. Me emocionaste, ya no tengo más. Muchísimas gracias, Gaby, por Gracias a vos. aceptar este espacio y por ser tan sincero. La mayoría de las preguntas ni siquiera te las llegué a hacer, las contestaste sola. Bueno, te agradezco a vos por haberme invitado, porque no es un ciclo que inviten a 50. Bueno, ser parte de estos que invitan para mí es un verdadero honor y una sorpresa. Te voy a dar un gran abrazo.